Bienvenidos a un video más. Como siempre, estamos hablando sobre temas que tienen que ver con la Biblia más que todo, y bueno, después estaremos hablando de diferentes temas también con respecto a todo lo que tenga que ver con creencias religiosas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos titulado El valor de los niños en la Biblia. ¿Qué tan importante realmente para este Dios de la Biblia? ¿Qué valor tienen los niños y los jóvenes? Pero antes de continuar, le doy la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo Daniel Agüero, desde Argentina. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, este es un tema muy interesante porque se dice una cosa y se hace otra. Sí, exacto. Entonces, vamos a analizar un poco cosas que las personas pasan por alto, sobre todo, Daniel, cuando las personas están en estas celebraciones de Navidad y que no sé qué hay que recordando el nacimiento de Jesús, etcétera. Pero como que a pesar de que ahí tienen una historia bastante dura, bastante negativa, bastante prácticamente un genocidio, las personas lo pasan por alto como que si eso fuera nada, ¿no? O sea, no tienen a veces un poquito de, digámoslo así, de análisis de muchas cosas, ¿no? Solamente se basan en tradiciones. Entonces voy a leer una historia que está en la Biblia, donde empieza con el nacimiento de Jesús. Se dice que nació en Belén y que entonces cuando nació fueron unos reyes, los reyes magos pues, del Oriente, unos sabios del Oriente que fueron a visitarlo, y que entonces el rey Herodes de esa época se enteró y incluso también mandó llamar a los estos sabios o magos del Oriente y les dice vayan y miren a ver cómo está el niño y me lo dejan saber. Entonces resulta que ellos fueron, le dieron unas promesas supuestamente a María y a José, etcétera. Y en vez de ir donde Herodes a darle el informe de que el niño realmente se había nacido, simplemente se burlaron de Herodes y se fueron y siguieron su camino. Entonces la reacción de Herodes está aquí en Mateo capítulo 2, el verso 16, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, imagínense, un cumplimiento profético, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación lloró y gemido, Raquel que lloró a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, aparte de eso, se habla de que, según esto, es una promesa bíblica, ¿no? O sea, que la matanza y todo lo que iba a ocurrir con Herodes iba a ser un cumplimiento de una profecía, ¿no? Y con qué espiritualidad, muchos lo leen como si eso fuera lo máximo, ¿no? Se cumplió lo que dijo el profeta. Entonces, según esa historia, Daniel, eh, aproximadamente habían una población entre 300 a 1000 personas en Belén. No sabemos cuántos eran exactamente las madres que tuvieron hijos, porque él mandó matar a los de menos de 2 años. Incluso mató a sus propios hijos también. En fin, un loco completo. Y hubo una matazón, que por lo menos, digamos que hubiera en esa época más o menos un promedio de hijo o de 2 hijos de 2 años por familia. Estamos hablando de que pudieron haber muerto perfectamente entre 1000 a 1500 niños. Y pues es algo terrible. Entonces la tal venida de Jesús, según esto, lo único que trajo fue matazón de niños, cumplida por el profeta Jeremías. Entonces yo creo que hubiera sido mejor que como que no hubiera venido, ¿no, Daniel? ¿Qué opinas tú? Sí, siempre estas grandes profecías, como siempre sabemos hablar y decir, estas profecías, estas directrices de esta entidad autoproclamada Dios del Antiguo Testamento, de la raza de Israel, de la tribu de Israel, siempre la profecía, el 99%, no sé, todo es para muerte, destrucción, se abre la tierra, cae un rayo, matanza. Ahora hay como un regocijo
en que se cumplió, qué lindo, se cumplió la profecía de Jeremías y murieron tantas criaturas. Algo, pero como el chip religioso nos hace, a las personas que están en la iglesia, les hace ver o nos hacía ver a nosotros de que era bueno, está bien, porque era parte del plan de Dios, toda esta masacre, como que era como, no sé, como tomar un vaso de agua, era algo, no sé, como nada. Exacto, entonces estamos viviendo en un mundo muy, 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 muy increíble donde las personas creen en cosas como esas. Celebran, prácticamente celebrar ese nacimiento, supuestamente, es en cierta forma celebrar la muerte, ¿no? Celebrar el genocidio de familias, de niños inocentes. O sea, ¿qué sentido tiene que venga un personaje de estos, supuestamente, y que tengan que morir una cantidad de niños y que fuera eso fuera un cumplimiento profético? Es completamente increíble. Nos habla definitivamente de que esto es una cuestión de muerte, ¿no? De maldición, de tragedias, y que no es nada positivo para el mundo. ¿Cómo nosotros intercambiamos el nacimiento supuestamente de un personaje de estos? Incluso solamente vino para Israel, no vino para el mundo, vino para Israel. ¿Cómo intercambiamos eso con la muerte de más de 1000 niños? ¿Cómo se sentirían esos padres de familia, esas madres, si eso llegó a ser cierto? O sea, ay no, pero vamos a adorar al niño que nació. O sea, es una cosa que tiene coherencia por donde la miremos. Sí, después algunas, cuando íbamos a nosotros, o por lo menos acá en Argentina, lo que hablaban en los estudios bíblicos, decían que estas personas que vinieron de Oriente demoraron en venir prácticamente un año. Les llevó llevar guiados por esa estrella de Belén, o sea que no fue algo que vinieron a los pocos días, sino que demoraron un tiempo prudencial. Y entonces Herodes, después de hablar con estos reyes, magos, astrólogos, porque dice que eran astrólogos, que su estrella vieron en Oriente, entonces vinieron. Entonces, sacando esa deducción de un año, dice, bueno, para no errarle, vamos a matar de 2 años para abajo todos los niños que haya. Y listo. Era las soluciones sencillas que había, pero no era una decisión de una persona iracunda, sino que aparte, por lo que leíste recién, Leonardo, era el cumplimiento de una profecía de Jeremías, que también era un desencadenamiento de la ira. O sea que esa herramienta de este Dios era Herodes el iracundo, que estaba cumpliendo la profecía de masacrar determinada cantidad de criaturas. Algo realmente muy demencial, que se lo toma muy liviano a todo esto. Y después está, feliz Día del Inocente, el 28. Ay, qué lindo, feliz Día del Inocente. Qué lindo. No sé, Bueno, y hay una bromita, que la inocencia te valga, sí, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Es patético, ya pisa lo cínico. exacto. Y lo otro que hay que tener en cuenta, Daniel, es que para que esa profecía se cumpliera, tenía que suceder lo mismo o el mismo sistema operandis de Jehová, ¿no? De la mente de Jehová. Y es que pasó con el faraón, que tuvo que endurecer el faraón, porque era él el que lo endurecía para que no dejara ir a su pueblo, supuestamente. Pues en este caso, para que se cumpliera la profecía, él tenía que trabajar en la mente de Herodes para que se le ocurriera semejante Exactamente. locura. Entonces este mismo ser de oscuro y monstruoso llamado Jehová, lo que hace es manejar la mente de Herodes para que eso sea lo que pase. Porque a él no se le iba a ocurrir por sí solo.
tenía que haber una influencia para que se pudiera cumplir la profecía. Claro, es como le pasaba a Saúl, que fue atormentado por un espíritu malo que le mandó Jehová. Lo mismo, sí. Lo mismo. O sea, y todas las guerras que uno puede ver, que ya son temas que ya lo hemos dado en varios estudios, pero es un recordatorio de que en Josué uno lo puede leer, los amantes de la Biblia pueden leer, de que todas las guerras eran porque Jehová endurecía el corazón de los demás pueblos para entrar en guerra, para producir la masacre y que el nombre de este Jehová sea glorificado por las muertes. Acá también, qué lindo, se cumplió la profecía de Jeremías. Murieron tantos niños, qué maravilloso. Claro, para él poder cumplir todas sus siniestra, para él, cuento de terror parece. Para él cumplir sus profecías, él tiene que manipular la mente humana. Esa es una realidad. Y cuando uno mira, por ejemplo, a Apocalipsis y todos esos libros y todas esas profecías, todo eso es muerte, todo eso es genocidio, todo eso es destrucción. Y bueno, entonces un día vamos a hablar de Apocalipsis para que usted se dé cuenta la mente tan manipuladora que tiene este ser, que la gente venera de una manera increíble, y es verdaderamente el ser más oscuro en la Biblia. Ahora cambiemos de otra historia. El tal profeta llamado Elías, ¿no? Eliseo. Eliseo. Ahí vemos otra historia, pues vamos a hablar del valor. Aquí lo primero que hablamos, bueno, antes de seguir con eso, me quedó algo del tema anterior de Herodes, es que según el historiador Flavio Josefo, no existió esa matazón, o sea, él no reportó en su historia que hubiera existido. Entonces, este libro está mintiendo con todo eso, ¿no? El nacimiento de Jesús, de Herodes, de la matanza. O dos, desde un principio empezaron a encubrir la historia para que no apareciera eso, ¿no? Porque también por ahí hay un registro arqueológico donde encontraron muchas cadáveres o muchas calaveras o esqueletos de niños, montones, en Belén. Por eso es que lo que puse atrás representa eso. Entonces, aquí no sabemos si realmente lo que están es inculcando guardando, o sea, si el historiador Flavio Josefo, teniendo en cuenta que era judío y teniendo en cuenta que no creía en los judíos, hubo haber también escondido la historia para no darle importancia. Entonces, no estamos muy claros en eso. Y volviendo al tema de Eliseo, otro de los tantos profetas de Jehová, aquí vemos una historia que tiene que ver con jóvenes, con personas muy jóvenes, con niños, prácticamente Adolescentes. Inocentes, todavía no estaban en una madurez, pues. Dice que está en Segunda de Reyes 2, capítulo 23, dice, después de que subió de allí a Betel, viendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube. Y mirando atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Ah? Los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue el monte Carmelo y de allí volvió a Samaria el angelito. Después volvió tranquilo. Porque los miró, los maldijo en el nombre de Jehová. Para que se dé cuenta que esa gente sabía que se podía maldecir en el nombre de Dios. Claro. Traer lo malo, lo oscuro. Y ahora uno siempre tiene esa pregunta, porque yo cuando iba a la iglesia preguntaba, digo, ¿y por qué ese Espíritu Santo o ese Jehová le hizo caso? ¿Por qué le hizo caso a esa ira, a ese espíritu iracundo que tenía ese profeta? Porque partiendo también de la base, toda persona que va a la iglesia
siempre internamente cuando aparece un profeta de este Dios, hay como un miedo, un terror, porque la gente se siente como amenazada de que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, y nada bueno generalmente. Y entonces este mismo espíritu ya se movía en el Antiguo Testamento también, así como se movía en Ananías y Zafira cuando cayeron muertos por no haber dicho que vendieron las propiedades y no dar esa ofrenda o no sé, ese diezmo, lo que sea. También ese espíritu es un espíritu generalmente para la muerte, para la amenaza, y por medio de la muerte, la amenaza, la manipulación de las mentes. En este caso, estos chicos adolescentes, estos chicos no tenían internet, no tenían pasatiempos, vieron subir una persona a una montaña y le hicieron una broma. Este ser enviado por Dios, profeta de Dios, en vez de reírse juntamente con ellos y decir, oh, sí, ayúdenme, qué sé yo, tráiganme un vaso de agua, claro. No, los maldijo, salieron 2 osos de 3 metros y los mataron a 42 chicos. No, que están todos locos, una demencia. Fíjate que hay una cantidad de cosas ahí, por ejemplo. Los judíos, que también leen estas historias, ¿no? Independientemente de si creen o no en Jesús, pues esto es una historia del Antiguo Testamento. No, ellos siguen campantes adorando a este ser también. O sea, Claro. por un lado. Por otro. O sea, yo al callarme soy partícipe necesario y de encubrimiento de esos crímenes. Y no solo callarse, sino seguir proclamando a ese ser, seguir con esa fe, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí. Y la otra parte, Daniel, es que te has dado cuenta que los judíos actuales se tapan, se ponen que la kipá, se ponen una cosa en la cabeza y no sé qué, y se ponen... Aquí vemos que este supuestamente super profeta, pues el ungido, todo andaba tapada la cabeza. Completamente, no andaba con ningún trapo en la cabeza, ni kipá, ni nada. Entonces eso es como que otra cosa de que ni siquiera analizan que dónde se inventaron ese cuentico de taparse la cabeza, de ponerse que un kipá y no sé qué, ¿no? Entonces eso por otro lado, pero lo que más importante es ver que no les importa ver la historia, ¿no? Un completamente demente, que profeta pero demente. Ahora, eso nos abre la puerta de que existe entonces la cuestión de la maldición, ¿no? Aquí se me fue Daniel se me quedó frisado. Entonces vamos a ver cómo arreglamos ese problema y continuamos con esta parte. Ya solucionamos el problema técnico, entonces vamos a seguir. Si tenemos otro inconveniente, pues paramos y seguimos. Pero estaba diciendo que es increíble cómo incluso los judíos les parece, esto lo pasen por alto, ¿no? Es decir, el hecho de que haya una matanza de 41 muchachos solamente por un chiste. Ahora eso nos abre la puerta de que entonces todos estos llamados profetas podían maldecir, ¿no? Podían echar maldiciones. Y hoy día la gente dice, uy, no, es que la gente que practica los brujos y que las brujerías que hacen los brujos que desatan maldición sobre, o una brujería sobre no sé quién y que que entonces Satanás. ¿No es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Es decir, si esa gente se mete en el plano oscuro y pueden hacer una brujería a otro ser humano, por ahí ha habido casos. Entonces, ¿por qué dicen que eso es de Satanás cuando este hombre simplemente los maldijo, lo invocó a un ser completamente oscuro que hizo que vinieran esos osos y los destrozaran, matara a 42? ¿Qué diferencia hay entre eso y la brujería, Daniel? Sí, y acá podemos ver de que esta entidad territorial que quería ir ganando terreno por medio de guerras y todo, el Dios del Antiguo Testamento, el de Miurgo Jehová, siempre iba
nunca para traer algo bueno, siempre por medio de guerra, sangre, destrucción, porque después cuando vino también en el Nuevo Testamento pasó exactamente lo mismo. Según lo que dice la Biblia, que había muertes, o sea, desde el nacimiento de Jesús, luego de también persecuciones y muertes, luego con las cruzadas, más masacres, y venían a evangelizar. Y venían a evangelizar y masacraban a todo el mundo. O sea, siempre con una excusa para un derramamiento de sangre, ya sea en este caso de los niños que estamos tocando en forma, y adolescentes que estamos tocando en forma particular. Exacto, es muy terrible eso. O sea, yo digo, si una persona no despierta con esto de que este ser es completamente oscuro, que puede mandar un espíritu maligno, es el Señor de los espíritus malignos, que puede mandar a destrozar 42 jóvenes simplemente por un chiste, que por supuestamente nacer su hijo, ¿no? O él mismo, porque algunos creen que él es el Jehová, que es Jesús, algunos creen eso. Entonces él mismo viene y entonces que se cumpla la profecía, mandar que se mueran una cantidad de niños. Entonces, ¿cuál es el valor y el concepto de la vida humana y de los niños, de los jóvenes, para este ser? Prácticamente eso viene a ser como una especie de sacrificio para este ser. Muerte, sacrificio. Yo lo veo como que en realidad la gente dice, mira, es que los rituales satánicos sacrifican, no hay que... Eso es lo mismo. Pero acá es más directo, porque es sin ritual, es algo instantáneo. Instantáneo. Entonces, ¿de qué estamos hablando con el cuento de que existe Satanás haciendo un reinado aparte y que Jehová no? Carreta, es el mismo Satanás. Yo me acuerdo que había un personaje de música protesta en tu país, ¿no? Facundo Cabral, que decía, el diablo el Dios y el diablo son la misma cosa. Simplemente cuando Dios necesita utilizar el seudónimo, utiliza a Satanás, hasta que son la misma cosa. Una cuestión increíble. Y ya para terminar, en las leyes antiguas, en Deuteronomio 21:18, hay una ley que Jehová dio, y es la siguiente, dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarán el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. O sea, que si había un joven que se portaba mal, no era como ahora, ¿no? Que hay que llevarlo al psicólogo. No, lo tenían que sacar en la congregación, en la puerta de la casa donde tenían el problema con el niño, con el joven. Y le pegaba. Y toda la congregación lo apedreaba. Entonces tenía que morir irremisiblemente. O sea, no había ni siquiera la opción de que tuviera una segunda oportunidad, de esperar que madure, ¿no? No, nada de eso. Entonces yo vuelvo y pregunto, ¿cuál era? Y eso sucedió también en otra historia más adelante, donde no tuvieron esa situación unos padres, fueron y hablar con Moisés, de que su hijo no se portaba bien, entonces le dijo, voy a ir a hablar, a consultar a Jehová, y cuando regresó dijo que había que apedrearlo, porque tenían que cumplir esta ley. Entonces, ¿cuál es el valor de los niños y de los jóvenes en la Biblia? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de la vida? Me pregunto yo. O sea, volvemos al tema de casi siempre que hablamos de un Dios que te ama con amenaza calificada, como si fuera un dictador que si no le haces caso, te destruyo. En este caso, algunos estudios bíblicos dicen de que cuando se lo apedreaba, a veces dentro o a veces fuera de la ciudad,
era como que todos los hombres tenían que tirar una piedra cada uno, hasta que la persona iba muriendo, bueno, y fallecía. Entonces, quedaba tapado en piedra y quedaba como una montaña de piedra. Y eso quedaba como un monumento, como un recordatorio de que acá fue ultimado por el Dios del Antiguo Testamento, porque Pepito no hizo caso, era rebelde, contumaz, y acá está el montoncito de piedras de todo el pueblo que es partícipe, porque tenían que ir todos a tirarle una piedrita acá, no una piedrita de una piedra, hasta consumar el hecho. No, terrible. Y entonces quedaban todos como amedrentados y amenazados por ese monumento de... No, no, terrible. Entonces, Pero era algo normal, y está bien, porque don Demiurgo lo estableció. por eso, Daniel, entonces Estamos todos locos. es increíble que tanto personas que creen en Jesús celebren esa fiesta de la venida supuestamente de este supuesto Salvador, con semejante matanza que ocurrió por solo haber venido o haber nacido, para un cumplimiento de que él mismo quería que eso sucediera. Es increíble que los judíos que no creen en Jesús y leen todas estas historias sigan creyendo que ese ser, ese es el Dios de ellos, ¿no? O sea, pues qué belleza de Dios. Lo avalan y defienden a ese modo de ser, de este... No hay una, y hay tantos, y a mí me impacta que hay tantos... Dios de amor, ¿a dónde? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? No sé. Hay tantos pastores que esto lo pasan por alto. No, ni lo miran. Solo se enfocan en el diezmo y en su gritería y en su no sé qué y en el amor de Dios. Pero ellos no estudian la Biblia, son completamente ajenos a la Biblia, son manipuladores, solamente leen lo que les conviene. Y por el otro lado tenemos a los mal llamados rabinos, ¿no? Los rabinos, esos son como los iluminados de los judíos. Y no saben un carajo tampoco porque no tienen un análisis, no tienen un celo por la vida humana, por los jóvenes, por los niños. No, es que Adonai, no sé qué, y se la pasan haciendo rituales y todo eso. Uno dice, ¿qué le pasa al mundo? Y tienen la evidencia ahí y no hacen nada. Y para terminar, Daniel, si supuestamente Jehová es Jesús, entonces es un completo psicópata, ¿no? Porque supuestamente si él se hizo, es que Dios se hizo hombre, si él mismo era Jehová, que mandaba hacer todas estas leyes y se hizo hombre, con su propio nacimiento, entonces ya trajo un genocidio. Y aparte de eso, entonces cuando ya estaba en su pleno ministerio, entonces llega y dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Menos mal. ¿Ah? Menos mal que era de ellos. No, es un chiste, parece una cámara oculta. Ah, sí. Una burla. ¿Viste esas cámaras ocultas que te hacen una broma y después vos terminás saludando a la cámara, que uno se cree que era cierto y era una broma? No, esto no es una broma, es en serio. Ah, terrible. Entonces, casualmente ayer o antier estábamos hablando con unas personas. Yo no me meto en esos temas porque yo ya, pero había una persona que estábamos viendo un partido de Colombia, después de que vimos el partido, de que ganamos y todo, fuimos allá a hablar y todo. Entonces había una persona que yo nunca la había visto, súper fanática, eso mejor dicho, hablando, y yo quedé a mirar y yo decía, es que ni digo nada porque es que el problema es que la gente no lee la Biblia, la gente es que mi pastor, sí, es que mi pastor, es que mi líder, pero lea. Tienen idea de nada, solamente ellos no saben de la Biblia, ellos simplemente están adoctrinados con lo que les dice el pastor, pero no la leen, nunca la leen, realmente no, llegan a la casa o por ahí leen un salmo del día o alguna cosa así, pero no. Entonces es triste ver cómo las personas realmente están bajo el maligno, están bajo el ser más oscuro que puede existir, pero ellos no saben. Está como en un bloqueo mental. Más allá del chip espiritual de estas entidades espirituales, están en un bloqueo mental, estarían como en un estado de hipnosis. De hipnosis, completamente. Y lo peor es que uno se da cuenta en los comentarios, ¿no?
Dicen que los Claro. que estamos mal somos nosotros. Bueno, Pobrecitos, nos y dicen bueno, pobrecitos, es que no, pobres infelices, hasta nos han dicho. O sea, sí, increíble que la gente sea tan ciega y sea tan insensible. Entonces, sí, bueno, la conclusión es que definitivamente el valor que tiene Jehová con los jóvenes y con los niños es completamente malo, negativo, ya no los valora e importa. sí, Y ya sea en el Antiguo Testamento, ya con todas las matanzas y masacres y sacrificios de niños que están en los videos anteriores que hicimos, y en el Nuevo Testamento, la inauguración de esta nueva era, ya largamos con un montón de criaturas muertas. exacto. Entonces ya creo que no hay nada más que decir, creo que quedó muy No, claro. Si usted quiere, o sea, yo digo que si usted con estos videos que estamos haciendo, en vez de lanzarnos, como dicen, críticas feas y nos despierta, no hay nada que hacer. Pero cada cual, es que está claro ahí en su propia Biblia, en lo mismo que ustedes, que las personas predican, ahí están todas esas historias. Y si usted no las analiza y no las ve como son, pues no se puede hacer absolutamente nada. Simplemente las personas van a seguir bajo este ser tan oscuro. Lo dejamos en este punto. Gracias, Daniel, por participar en este video, como siempre. bueno, gracias Leonardo y gracias a la audiencia y que pueda ayudar a reflexionar. Como siempre, no olviden, si les gustó este video, compartirlo a sus redes sociales. Y también lo más importante es que se suscriban a nuestro canal de YouTube. También algo interesante es que ustedes le den clic a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que hagamos un nuevo video. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.